Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de entrevistas en Guada TV Media. Hoy vamos a hablar del reto de la orgánica y lo vamos a hacer con María Ángeles García, que es la concejala de Transición Ecológica. Señora García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Guadalajara está inmersa en un proceso de implantación de la recogida de la orgánica, el primer término municipal de España en ello. ¿Orgullosos? Claro, ¿cómo no? Y además estamos inmersos y además estamos haciendo campaña pues desde finales del año pasado. Empezamos con los centros educativos. Tengo que decir que la respuesta fue estupenda. Participaron 26 centros en la campaña de la orgánica y en esa campaña pues dimos más de 200 charlas para explicar a los alumnos que nos pedían que fuese dirigida, cómo reciclar el resto orgánico y también cómo reciclar un poco generalizando, sabiendo, para que los niños supiesen en cada contenedor que iba. Esta campaña, estas charlas también se dieron a través de las AMPAs a las familias que quisieron y se repartieron contenedores, se repartieron compostadoras, se hicieron talleres de compost, se hizo este cómic que tenemos aquí. Este cómic se repartió a todo el alumnado. Y este cómic, bueno, pues es la historia, hay unos personajes ahí que lo que hacen es pues actuar en favor de reciclar el residuo orgánico. Y los niños tenían que leerlo y además colorearlo. Y después, ya para terminar toda la campaña del orgánico, hicimos un concurso de cuentos, fueron premiados unos alumnos, unos cuentos muy bonitos, o sea, todo eso con los más pequeños, porque entendemos que los más pequeños siempre son nuestros aliados en estas cosas. Cuando a un niño le dices que tiene que reciclar, que tiene que echar las cáscaras de fruta, por ejemplo, en un contenedor, que no lo tiene que mezclar con otra cosa, él se lo transmite a su familia. Entonces ahí tenemos un embajador de la orgánica, podríamos decir. Siempre los centros educativos son fundamentales y en Guadalajara siempre responden muy bien. Y también estamos haciendo ahora una campaña, ya se ha empezado, se lleva haciendo, mandando folletos a las casas, a las familias, para indicar cómo tiene que hacerse el reciclado de la orgánica. También en esos envíos hay un imán, de esos que tenemos todos en la nevera, esos imanes, y en el imán se ponen los 5 contenedores y un poco se explica qué resto tiene que ir a cada uno. Así que organizado está, contentos estamos de poder empezar con el reciclado de la materia orgánica, del residuo orgánico, y estamos en las campañas y ahora queda lo más importante, que es la actuación de los ciudadanos y las ciudadanas. Una vez informados, una vez divulgado este interés, esto algo tan importante como es el reciclado, pues que actuemos todos como ciudadanos. El reto de la orgánica es indudable que es un reto medioambiental fundamental y sobre todo ahora que ya casi nadie niega lo del cambio climático. Bueno, o se ha reducido mucho el número de negacionistas. Este tipo de actividades son fundamentales, ¿no?, para concienciar. Por supuesto, son fundamentales. Son importantísimas, las hacemos, pues desde luego los centros educativos siempre son uno de nuestros objetivos. Nosotros también estamos adheridos a los ODS y la Agenda 2030 y también estamos trabajando con los centros educativos en ese sentido, porque lo que te decía antes, pensamos que son nuestros aliados. Y luego campañas de todo tipo en favor del medio ambiente, porque no nos podemos parar, porque no nos queda otra, es como tenemos que actuar. Campañas, información a la ciudadanía, y una vez que la ciudadanía está informada, pues claro, la ciudadanía también tiene que actuar. Y en este sentido, bueno, pues tenemos ahí todas nuestras políticas verdes, que bueno, si tenemos tiempo podemos hacer un repasito. Entraremos en ella, ¿no? Vale. Pero vamos a empezar primero por las políticas de los ayuntamientos. Siempre dicen que son transversales, ¿no?, sus políticas, que afectan a todas sus concejalías. ¿Por qué es imprescindible que las administraciones den ejemplo? Por supuesto. Las administraciones podríamos decir que tienen que liderar
tienen que estar ahí, porque no tenemos otra opción. Si queremos tener un planeta habitable en los años futuros, no tenemos otra opción, tenemos que cuidarlo. Y entonces tenemos que hacer políticas que cuiden el medio ambiente. Entonces, las administraciones, lo que decía, podemos liderar, pero no es una cosa solo de las administraciones. Esto me lo oirán repetir siempre, es una cosa de todos los ciudadanos. No podemos fiarlo todo a lo que vayan a hacer los gobiernos, ni muchísimo menos. Es muy importante que los gobiernos dirijan esos procesos, pero es muy importante que los ciudadanos actúen. Por ejemplo, hablando de nuestras políticas verdes, pues tenemos un montón de políticas verdes, luego a continuación hablaré también de Guadalajara Sostenible, que al final son 10 ejes que contienen esas políticas verdes, pero bueno, ahora voy a hacer un recuento de las políticas. Por ejemplo, la fiscalidad verde. La fiscalidad verde, tenemos una fiscalidad verde en Guadalajara muy avanzada, tenemos unas bonificaciones pues muy superiores a la mayoría de los municipios. Nosotros en este momento, por ejemplo, bonificamos a las empresas que utilizan energías renovables, bonificamos el 50% del IAE, el impuesto de actividad económica. También, si esas empresas fomentan el transporte colectivo, también les bonificamos el IAE. Bonificamos el IBI a las familias, podemos llegar hasta un 50% si han instalado placas fotovoltaicas o de energía solar térmica, cualquiera de las dos. O sea que el IBI se puede ver bonificado hasta en un 50%. Los coches eléctricos tienen aparcamiento gratuito en la zona azul. Los coches eléctricos o híbridos y demás pueden llegar a un 75% de descuento en el impuesto de circulación. O sea, es una fiscalidad verde muy ambiciosa. ¿Por qué? Porque queremos fomentar pues, precisamente ese compromiso medioambiental. Y al principio, pues bueno, pues tenemos que empezar con esas políticas para incentivar que las personas pues pongan placas fotovoltaicas. No las van a poner solo porque haya esa bonificación del ayuntamiento, las van a poner porque muchos ciudadanos están concienciados de que hay que diversificar la energía y hay que poner energías limpias. De hecho, ya se está hablando de la revolución de los tejados, hay zonas de Guadalajara por las que vas caminando y tienes los tejados ya llenos de placas fotovoltaicas. Y claro, esto es un aliciente, o sea, el que el ayuntamiento esté respondiendo de esta manera, pues es un aliciente. Yo no digo que sea la principal razón por la que la gente instala esto, pero no deja de ser un aliciente. Y sobre todo eso, reconocer que dentro de la fiscalidad verde pues somos de los más avanzados, de los municipios más avanzados, con los descuentos más importantes. Ahora mismo estamos trabajando también en el PEMUS, el plan municipal de movilidad sostenible. Se están haciendo encuestas también en los centros educativos, se está trabajando para, al final, realizar un contrato de transporte mucho más sostenible. Estamos trabajando también para la instalación de aparcabicis, a ver si lo podemos hacer antes de que termine el año, cerca de los centros educativos, para que los niños puedan utilizar, pues eso, o ir andando, que nosotros siempre pues recomendamos ir andando o utilizar su bicicleta. En Guadalajara lo de la bicicleta hay mucha cuesta y tal, pero bueno, nosotros vamos a instalar aparcabicis. Estamos trabajando también en un grandísimo proyecto, que es el proyecto de la zona de las bajas emisiones. Ahí, bueno, yo hablo de un proyecto, pero son varios, porque hay que hacer proyectos de aparcamientos disuasorios, hay que hacer el proyecto en sí para regular esa zona de bajas emisiones. Ahí hay que tocar muchísimos palillos y se está trabajando. Esperamos que antes de que termine el año podamos tener ese proyecto más o menos terminado. Otra de las políticas hemos tenido que renovar la flota de la policía local, pues la hemos renovado con vehículos eléctricos. Todos los vehículos son eléctricos, esto ya se presentó en su día y me imagino que es conocido. Edificios eficientes, esto mi compañero que lleva la energía, que es Israel Marco, pues está ocupado en este tema, en ir introduciendo pues cada vez más la energía fotovoltaica. Campañas de reciclado de vidrio. Bueno, estas serían un poco
todas nuestras políticas a grandes rasgos. Pero donde se contienen todas las políticas que se está planteando el ayuntamiento, o casi todas, porque también se están haciendo cosas al margen del sello Guadalajara Sostenible, ahí en Guadalajara Sostenible es donde tenemos 10 ejes de actuación. Esos 10 ejes están todos en marcha, o sea, Guadalajara Sostenible lo presentamos en febrero, y en este momento tenemos todos los ejes, esos 10 ejes en marcha y algunos ya ejecutados, implementados. Por ejemplo, uno de los ejes es la fiscalidad verde, que acabo de hablar de ello. Otro, la movilidad responsable, el PEMUS, los vehículos municipales cero emisiones, la zona de bajas emisiones. Todo esto está en Guadalajara Sostenible, que es el sello que nosotros hemos querido. El plan de infraestructura verde. Y me quiero detener en el plan de infraestructura verde, es uno de los ejes de Guadalajara Sostenible. Es un plan enormemente ambicioso y muy novedoso. Es un plan que no lo tienen todas las ciudades, pero es un plan, podríamos decir, en el que se marca la hoja de ruta para todas las actuaciones medioambientales, todas las actuaciones que hagamos con los recursos naturales, tanto de la ciudad, de la zona urbana, como de la zona del perímetro de la ciudad, ¿no? Entonces, este plan de infraestructura verde, de esto ya habló Europa en 2013 y recomendó a los estados que hiciesen estos planes, porque son la hoja de ruta. La hoja de ruta de qué hacer con otras muchas cosas. Es un plan de planes, podríamos decir. Y ahora mismo es obligatorio para las comunidades autónomas. No es obligatorio para las ciudades, pero muchas ciudades lo tienen ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este plan ya lo hemos sacado a licitación, por eso decía que es que estamos prácticamente con todo arrancado. Algunas cosas, este plan se ha sacado a licitación y ya tenemos empresas interesadas en hacer este plan de planes, podríamos decir, esta estrategia a seguir, que se trataría en la estrategia, en el plan de infraestructura verde. En primer lugar, se hace un diagnóstico de la situación. Vemos cómo están todos nuestros sistemas, nuestros recursos naturales, nuestras zonas. Por ejemplo, tenemos una zona maravillosa y muy mal cuidada, que es el río, que pasa por la ciudad. Se hace un diagnóstico de toda la infraestructura verde que hay en la ciudad. Se ve cómo están esos recursos del medio ambiente urbano y periurbano. Del medio ambiente urbano y periurbano. Se identifican cómo están esos recursos naturales y ambientales. Y después se hace una planificación de cómo actuar, de cómo ir actuando en los distintos sectores, de cómo ir actuando, pues, en la mejora, por ejemplo, de el río, que acabo de comentar. ¿Cómo? O sea, de la senda del río. De la senda, pero también la zona del río, ahí en la zona del río que pasa por Guadalajara, que vivimos a las espaldas del río, tanto en un lado como en otro de Henares. Nosotros tenemos ahí un río maravilloso con un bosque de ribera impresionante y no estamos disfrutándolo. Entonces, bueno, se hace un análisis de cómo está eso y luego se planifican alternativas. Y se dice, bueno, pues se planifican alternativas teniendo en cuenta la temporalidad. Por ejemplo, vamos a arreglar este lado del río que va hasta no sé dónde. Y no solo la temporalidad, sino también la economía, o sea, cuánto va a costar. O sea, este es el plan de infraestructura verde, que es uno de los ejes de Guadalajara Sostenible, que de este plan hemos hablado poco y por eso yo quería bueno, pues hoy mencionarlo y darle la importancia que tiene, que yo creo que la tiene. Va a ser algo que en el momento en que lo tengamos hecho, o sea, hemos sacado a licitación y te decía que hay 2 empresas interesadas, en el momento en que esté adjudicado a una empresa, pues ya hablaremos de él y ellos mismos nos contarán cuál va a ser el contenido. Y es un contenido de planificación, de diagnóstico y de conservación, que es muy importante. Y estamos conservando las zonas urbanas, los ecosistemas urbanos
y los periurbanos, porque el río se nos saldría. Nos ha contado lo que hacen las administraciones, pero usted siempre dice que los comportamientos individuales de las familias, de las casas, de las personas, también son fundamentales, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y eso yo creo que no lo digo yo sola, lo dice todo el mundo. Ahora mismo... Bueno, yo se lo he oído a usted, y como está usted sí, aquí, claro. pues se lo pregunto. Yo creo que cada vez estamos más convencidos, todos, y espero que lleguemos o sea, que lo tengamos cada vez más claro. Las administraciones pueden hacer muchas cosas, y deben hacerlas. Los ciudadanos tienen que poner de su parte, porque si no conseguiremos pues los objetivos que tenemos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que al final todo lo que se refiere, yo no hablo en general de los objetivos, sino lo que se refiere al medio ambiente, tener un planeta saludable, tener unas ciudades saludables, y es que eso es muy importante. O sea, ¿pero ustedes perciben desde el Ayuntamiento que los ciudadanos de Guadalajara se suman, sí, participan? Sí. ¿Ha crecido esa conciencia medioambiental? Sí, le decía hace un momento que, por ejemplo, la gente está, no sé si a lo mejor con el tema aquel de la energía, cuando subió tantísimo el precio, la gente está, es que las empresas se han quedado sin suministros de placas fotovoltaicas, por ejemplo, claro que sí, y muchas veces, afortunadamente, los ciudadanos van por delante de muchos gobiernos, que eso también es muy importante, o gran parte de los ciudadanos, no quiero generalizar ahora tampoco, ¿no? Hay gobiernos que no acaban de arrancar con estas cosas, y los ciudadanos, muchos ciudadanos, sí que están concienciados. Yo creo que en Guadalajara estamos avanzando en ese sentido. Estamos avanzando, lo estamos viendo, y esperemos que ahora, por ejemplo, el reciclado de la orgánica sea un éxito. Yo estoy convencida que lo va a ser, pero es que si no es así, todo esto es no porque te lo diga un gobierno determinado, un ayuntamiento, un concejal o una concejala, no, esto es la salud del planeta. Y ahí, en la salud del planeta y en la herencia que dejemos a nuestros niños, ahí tenemos que implicarnos todos. Bueno, nos gustaría seguir hablando, pero es que la verdad es que sí que hemos llegado a nuestro límite de tiempo, con lo cual volveremos a hablar. Sí que le pido el compromiso de regresar cuando tengamos ya el plan adjudicado, la empresa elegida, etcétera, etcétera, y podemos hablar más ampliamente de cómo se está desarrollando y cómo está evolucionando todo esto. Claro que sí, y claro, nos quedan muchísimos temas. Tenemos los temas de economía circular, que es muy importante, que tenemos el tema importantísimo de la descarbonización climática, el objetivo fundamental que se plantearon en los acuerdos de París para 2050, o sea, ese objetivo de descarbonizar el clima. Eso supone que no podemos hacer más emisiones de gases de efecto invernadero de los que la Tierra pueda absorber de manera natural con sus bosques y sus océanos. O sea, que tenemos muchos retos, tenemos mucho de qué hablar, y yo desde luego os agradezco enormemente a la televisión porque nos dais esa voz para poder llegar a los ciudadanos y explicarles pues un poco las cosas de las que estamos convencidos y que tenemos que trabajar por ellas, que es que no hay otra opción. Yo eso quiero dejarlo muy claro, es que no hay otra opción, es que no podemos dejar un planeta con un séptimo continente que se está hablando, que es el continente del plástico. Es que no puede ser, no podemos seguir así. Entonces, bueno, pues todo lo que sea hablar de medio ambiente y mejorar los comportamientos medioambientales, porque ahí los ciudadanos, en el consumo, en la producción no podemos actuar, pero en el consumo sí. En los hábitos de consumo, en hacer un consumo mucho más sostenible, en hacer un consumo mucho más ecológico, ahí sí que podemos actuar todos. Pues emplazada queda para una próxima encuentro aquí en WADA-TV Media. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo muy agradecida. Gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje por el reto de la orgánica, y nos vemos en breve aquí en los informativos de WADA-TV Media. Muchas gracias y buenas tardes.